Saludos buenas, bienvenidos a Ciencia Natux. Mi nombre es Yanmi, maestra de Ciencias de la Naturaleza, y vamos a continuar repasando para las pruebas nacionales. Recuerda que estos videos no son para que te memorices las respuestas, pues las preguntas van a cambiar, sino que la intención es poder ver el razonamiento lógico necesario para poder llegar a ellas, ya que esta evaluación es por competencias. Su objetivo no es que te embotelles unos términos y los selecciones en el examen, no, sino que yo te den situaciones y que por medio del razonamiento lógico y el conocimiento de las leyes o conceptos básicos de las ciencias de la naturaleza, entonces tú logres dar con la respuesta. Vamos a empezar. Este es nuestro caso número 16. Dice, la siguiente gráfica muestra cómo se comporta el volumen de un gas en distintas presiones. ¿Qué relación existe entre la presión y el volumen del gas? Muy bien, recuerda que el volumen no es más que el espacio que ocupa una determinada sustancia y la presión es una fuerza que le aplicamos a esa sustancia. Vamos a analizar las respuestas. Aquí dice A. Son directamente proporcionales. B. Son inversamente proporcionales. C. Existe una relación de variación lineal. Y D. Existe una proporcionalidad directa con el cuadrado. Aquí te pongo de más cerca la gráfica. A la izquierda de la gráfica vemos que nos da los valores de la presión que se le ha aplicado al gas. Y en la parte de abajo te habla del volumen que está ocupando ese gas. En este tipo de gráfica, lo primero que debes de fijarte es en esto. ¿Qué significan los números de un lado en el eje Y y qué significan los números que están en el eje X? Luego debes de fijarte en dónde están ubicados cada uno de los puntitos, porque ahí te va diciendo entonces qué volumen ha tenido el gas con respecto a la presión que se le ha estado aplicando. Si no entiendes bien esta parte, te voy a mostrar la gráfica de la siguiente manera. Esto es para que aprendas a leer una gráfica con este tipo de diseño. Si te fijas en la línea amarilla, te abarca el primer punto. El primer punto tiene el número 30 de la presión y está combinado con un número menor de 10 en la parte de abajo. Más o menos eso viene siendo un 7 o un 8, porque está antes del número 10. ¿Qué significa? Que en una presión de 30, este gas tiene alrededor, digamos, de 7 u 8 mililitros de volumen. Vamos con la línea azul. Ese punto que vemos ahí indica que cuando aplicamos una presión de 20, el volumen que ocupa el gas es de 10 mililitros. Y por último, para terminar con el ejemplo, el tercer punto, que está marcado con las líneas rojas, la gráfica nos está diciendo que cuando le aplicamos una presión de 15, entonces el volumen es de alrededor 12 mililitros. No digo el número exacto, pero sí se nota en la gráfica que es mayor que 10, porque está más a la derecha que el número 10. Muy bien, entonces, cuando veo los siguientes puntos, lo vamos a hacer ahora sin las líneas guía, podemos ver que cuando la presión aplicada es de 10, entonces el volumen es de 20 mililitros. Y el último punto, que es el que está más a la derecha, dice que cuando se le aplicó una presión de 5, el volumen ocupado fue de 40 mililitros. Entonces, ¿qué está pasando con el volumen de ese gas mientras se está cambiando la presión que le estamos aplicando? Mientras más alto es el número de la presión,
más bajito es el número del volumen. ¿Qué quiere decir eso? Que mientras más sube un valor, el otro baja. ¿Cómo expresamos esto en el lenguaje científico? Utilizamos el término inversamente proporcional. ¿Qué significa inversamente? Pues que va en sentido contrario. Mientras un valor subía, el otro bajaba. Y esa es la relación que existe entre la presión y el volumen. Mientras más presión le aplico a un gas, más lo comprimo y menos espacio ocupa, es decir, menos volumen ocupa. Y eso se demuestra en la gráfica. Entonces, la respuesta correcta es la B. Otra cosa que quiero explicarte antes de pasar a la siguiente pregunta es el significado de directamente proporcional. Esto significa que las dos variables que estás comparando se comportan igual, o sea, si una variable sube, la otra también sube, o si una variable baja, la otra también baja. Eso significa directamente proporcional. En este caso, esa no es la relación, porque el volumen y la presión no se comportan de la misma manera mientras los va modificando, sino que se comportan, como quien dice, en sentido contrario. Por eso es inversamente proporcional. En la siguiente vemos otro caso de genética. Los casos de genética, como podemos ver, están muy presentes en las pruebas nacionales, entonces les animo a que también repasen las leyes de Mendel y que repasen cómo se llena un cuadro de Punnett. Aquí vemos otro cuadro de Punnett y tomen en cuenta que en videos anteriores también aparecieron otros cuadros con diferentes preguntas. Aquí dice, observa el siguiente cuadro de Punnett. ¿Cuántos tipos de gametos diferentes se observan en el cuadro? A, 16, B, 3, C, 4 y D, 8. En esta situación, cuando hablamos de un cuadro de Punnett, cuando hablamos de gametos, nos referimos a las diferentes combinaciones posibles dentro del cuadro. Recuerda que aquí tomamos en cuenta diferentes alelos, entre ellos dominantes y recesivos. Todas las posibles combinaciones entre dominantes y recesivos de los alelos de una característica, entonces toman el nombre de gameto. En este caso, viendo el cuadro, yo estoy viendo las siguientes combinaciones. Veo que está el factor A mayúscula, R mayúscula, ese es 1. También está la combinación de una A mayúscula con una R minúscula, ahí van 2. Veo la combinación posible también de una A minúscula con una R mayúscula, ahí son 3. Y también veo la combinación de una A mayúscula y una R minúscula, son 4. Si me fijo tanto en la columna como en la fila de esta tabla, es lo mismo que se repite 2 veces. Entonces, ¿cuáles son las posibles combinaciones entre los alelos involucrados, que son la A y la R? Son 4. Por lo tanto, la cantidad de gametos en este cuadro, o sea, diferentes, son 4. La respuesta correcta es la C. El siguiente caso es sobre física relacionado al contenido del movimiento. Y si te das cuenta, te da un experimento, una situación, y a partir de ella te hace una pregunta. Dice que un profesor y sus estudiantes hacen un experimento con un carrito que se mueve en dirección fija para establecer el tipo de movimiento del carrito. Los datos del movimiento del carrito se anotan en la siguiente tabla. ¿Qué movimiento tuvo el carrito? Vamos a leer la tabla y vamos a entender los datos que nos da. Nos dice que la velocidad inicial del carrito, o sea, cuando él arrancó, empezó con 0.5 metros sobre segundo. Cada segundo él recorrió 0.5 metros. La velocidad final que tuvo, antes de detenerse, fue de 0.5 metros sobre segundo. Él se desplazó 2 metros
y el tiempo que le tomó fue de 4 segundos. También nos dice abajo que la aceleración que tuvo este carrito fue de 0.0 metros sobre segundo al cuadrado. Este caso lo vamos a analizar por descarte. Lo primero que debes tomar en cuenta es que el carro nunca cambió la velocidad. Por eso es que su aceleración fue de 0. Recuerda que la aceleración no es más que el cambio de la velocidad en un determinado tiempo. Como el carro nunca cambió su velocidad, nunca aceleró ni desaceleró, por eso es 0. Entonces vamos a descartar. No es la opción D. ¿Por qué? Porque en ningún momento te está dando un ángulo. Para que haya un movimiento circular, el carro debe haberse movido en un ángulo específico que diera esa trayectoria, ¿verdad? Que el carro fuera doblando de a poquito en un ángulo fijo para poder entonces hacer el movimiento circular. Aquí no hay. Entonces, no va a ser un movimiento circular uniforme. La opción C tampoco es correcta porque habla de un movimiento de caída libre. Como lo dice su nombre, una caída es cuando un objeto está a cierta altura y se suelta y se deja caer. En este caso, en ningún momento del experimento nos está diciendo que ellos dejaron caer el carrito, porque ya influye lo que es la altura, la fuerza de la gravedad. Entonces, eso no tiene nada que ver con lo que estamos planteando. Ahora, movimiento uniformemente variado. Aquí debes de tomar en cuenta la palabra variado. Esto significa que un objeto o un cuerpo se mueve a una velocidad y va variando la velocidad, pero de una forma constante. O sea, va variando la velocidad, pero siguiendo un patrón. Pero como pudimos ver en la tabla, el carrito nunca cambia su velocidad porque no tiene ningún tipo de aceleración entre el punto inicial y el punto final. Esta tampoco es. Entonces, la respuesta agraciada es la A. El carrito tuvo un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Por qué? El carro tuvo una trayectoria recta porque no tuvo ningún ángulo, no dobló en ningún ángulo. Y la palabra uniforme significa igual, o sea, que mantuvo su velocidad igual, no hubo ningún tipo de aceleración. Si acaso esto te confundió un poquito, me gustaría mostrarte estos ejemplos. En el dibujo de arriba nos da un ejemplo de un movimiento rectilíneo uniforme. Ahí vemos que un carro se mueve, ¿verdad?, hacia la derecha y vemos que cada vez que pasa un segundo, el carro se mueve 5 metros. En cada segundo se mueve 5 metros, es decir, que su velocidad se mantiene constante. Por eso es uniforme y rectilíneo. Sin embargo, en la parte de abajo vemos que un carro, cada vez que pasa un segundo, la aceleración cambia de manera constante. Empieza con 3 metros sobre segundo. Cuando pasa un segundo, entonces su velocidad es de 5. Cuando pasa otro segundo, su velocidad es de 7. Y cuando pasa otro segundo, su velocidad es de 9. ¿Qué ocurre entonces? Que cada segundo que pasa, el carro aumenta su velocidad en 2 metros sobre segundo. Es decir, su velocidad está variando con el tiempo, pero de manera uniforme porque sigue el mismo patrón. Es decir, que cada segundo que pasa va a tener 2 metros sobre segundo más que el segundo anterior. Este es un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Quise explicarte los dos tipos de movimiento porque, como te digo, en la prueba puede que aparezca una pregunta muy similar, pero en vez de mostrarte un tipo de movimiento, pues te muestre el otro. Nuestro penúltimo caso para este video dice: un estudiante mide la temperatura de una taza de agua cada 2 minutos
mientras que la calienta con ayuda de una estufa que le suministra calor de forma constante. El estudiante anota los siguientes datos de temperatura medidos durante los primeros 10 minutos. Muy bien, tenemos 15 grados Celsius, 20 grados Celsius, 25 grados Celsius, 35 y 40. Entonces la pregunta dice, ¿cuál de las siguientes tablas presenta los datos anotados por el estudiante? En esta pregunta debes desarrollar la habilidad de acomodar la información de manera que sea fácil de entender y que tenga todos los datos que tú necesitas. ¿Cuáles son los dos datos que necesita esta persona, este estudiante? Pues te lo dice ya en el texto. Ahí te habla de que él mide la temperatura cada 2 minutos. ¿Qué significa eso? Que él tiene que anotar el tiempo. También habla de que alcanzaron diferentes temperaturas y esa es la otra variable del experimento, la temperatura. También dice que él hizo la medida cada 2 minutos por 10 minutos. ¿Qué quiere decir? 10 entre 2 son 5, o sea, él tomó la medida 5 veces. ¿Qué debe de hacer él para acomodar la información? Debe hacer una tabla donde se vea bien qué temperatura tomó cada sustancia en determinado tiempo. ¿Cuál de estas tablas tú consideras que organiza de manera correcta esos datos? En este caso, la tabla correcta es la C. ¿Por qué? Ahí me dijo el tiempo que tomó. El tiempo empieza desde 0, ¿ok? Y también tiene la temperatura. ¿Por qué yo sé que es la tabla correcta? Porque el tiempo él lo midió de 2 minutos en 2 minutos. Por lo tanto, debe de empezar desde el minuto 0 hasta el minuto 10. También me dice cuáles temperaturas él midió, que van del 15 hasta el 40 y van en ese mismo orden. Y la tabla que me pone el orden correcto de las temperaturas es la C, porque dice que en el minuto 0 la temperatura era de 15 grados Celsius. A los 2 minutos tenía 20, a los 4 minutos tenía 25 y así sucesivamente. Si te das cuenta, en la tabla A, ahí empieza por el minuto 15, pero en ningún momento arriba te dijo que él tomó la primera muestra en los primeros 15 minutos. Entonces no concuerda con la información. Y en la temperatura empieza con 10, pero es que en ningún momento hay 10 grados Celsius de temperatura. Eso se descarta. En la tabla B podemos ver que pone la información al revés, donde no es, porque 15, 20, 25, 30 y 35 y 40 aparecen en la columna del tiempo, pero eso pertenece a la temperatura. Mientras que los números del 0 al 10 te lo puso en la temperatura, pero esa información va en la columna del tiempo. El último caso de este video dice lo siguiente. Durante las pruebas para un nuevo sistema de montañas rusas, una ingeniera mide la energía cinética y calcula la potencial de un carro en 4 posiciones, como lo muestra la figura. Registra los datos en una tabla. ¿Qué conclusión puede obtenerse de los resultados del experimento? Muy bien. Aquí nos da otra tabla que debemos aprender a leer. También habla de un experimento. Aquí la tabla nos da 4 variables. Nos dice la posición del carrito, la energía cinética multiplicado por 1000, o sea que si ahí está el número 11 significa 11.000. El número 36 significa 36.000. Se pone así para que la tabla se vea más limpia y más clara. También nos da la energía potencial que se mide en joules, que es una energía también un valor multiplicado por 1000.
y la energía mecánica. Vamos a ver cada una de las opciones, a ver cuál corresponde a los datos de la tabla. Muy bien, la opción A dice que la energía potencial se pierde. Voy a la tabla y veo en la columna de la energía potencial que el carrito en la posición 1, que es el carrito en el punto más alto a la izquierda, dice que su energía potencial es de 36.000. En el punto número 2, su energía potencial es de 18.000. En el punto número 3 es de 0. Y en el punto número 4 es de 24. Entonces, ¿la energía potencial de este carrito se perdió? No, porque el 0 está en la posición número 3. Sin embargo, la posición número 3 no fue la posición final que tuvo el carrito. Después volvió a subir su energía potencial en el punto 4, porque ya tenía 24.000, entonces esta no es la opción correcta. La opción B dice que la energía cinética se conserva. Voy a la tabla y chequeo qué es lo que está pasando con esa energía. En la posición 1, la energía cinética es 0. En la posición 2 es de 11.000. En la 3, 36.000. Y en la 4, 12.000. Aquí, obviamente, la energía cinética no se está conservando porque vemos que está cambiando. Si decimos que se conserva, eso significa que debe mantenerse igual, pero este no es el caso. Es incorrecta. La opción C dice que la energía mecánica se conserva. Voy a la tabla. Dice que en la posición 1, el carrito tiene 36.000 joules de energía mecánica. Y en todas las otras posiciones también tiene 36.000 joules. Entonces, ¿la energía mecánica se está conservando? Sí. Entonces, la C es la respuesta correcta. Vamos a analizar la última, que dice que la energía mecánica se pierde. Es falso, porque como puedes ver, al final se mantuvo la misma energía. Si al final hubiera sido 0, sí se hubiera perdido, pero no es este el caso. Este fue el último caso por el video de hoy. Espero que te haya ayudado, que hayas podido entender bien cada una de las explicaciones. Cualquier duda puedes dejarla en los comentarios, te puedo ayudar con la respuesta o cualquier otra persona de la comunidad también le puede responder. Eso es todo por el video de hoy y muchas gracias por ver. Compártelo con tus compañeros si consideras que ellos también lo necesitan. Bye bye.